Un recuerdo de migración que puedo compartir contigo es tal vez uno de los más importantes que marcaron un antes y un después, tanto a nivel académico en lo que respecta a mi formación artística como en mi quehacer artístico, ¿no? Como pintora. Y también como experiencia de vida que fue realmente un cambio, fue cuando me fui con 18 años a estudiar arte a Italia de la mano de Lino Di Netto. Todo se dio en un contexto donde en aquellos años estaba indecisa en qué carrera hacer, o de empezar, mejor dicho, ese año medicina y tomármelo para estudiar arte, que venía haciéndolo desde niña, desde los 8 años, que estudiaba con María de los Ángeles Martínez, y después ya ahí, cuando dejó de dar clases, yo ya expuse y había empezado hasta a vender cuadros y demás, ¿no? A que la pintura formara parte de mi quehacer diario. Recuerdo que dije, sí, me voy. Yo venía también de hace pocos años de haber perdido a mi padre, que eso fue también un antes y un después, y esto se da al poco tiempo, ¿no? Después que pasó eso, y recuerdo que dije, sí, me voy. No sabía bien a dónde o a qué estudiar, a qué escuela. Tenía muchos intereses en la cabeza en ese momento, diseño, publicidad, un montón de cosas, arte, por supuesto. Pero la cosa era quién me podía aconsejar a qué escuela ir según mi tipo de pintura, ¿no? Entonces surge el nombre Lino Di Netto, que sabíamos que era prácticamente inalcanzable por su reconocimiento y porque no daba clases a nadie. Pero sí, bueno, de alguna manera hacerle llegar parte de lo que yo hacía en ese momento y a ver qué escuela o qué profesor me aconsejaba. Y ahí es cuando yo recibo con gran sorpresa y asombro que me dijo que no, que él quería ser mi maestro y que me quería como asistente para algunos trabajos de arte sacro que estaba realizando en su momento para el Vaticano. Bueno, y estando ahí recibí toda su escuela, ¿no? Que era muy rigurosa, con mucha disciplina académica, como hace años que se hacía, ¿no? Él estudió con Cirón y con Carrà, maestros que no existía el que te dijeran qué está bien y qué está mal, porque si tenías esa duda no podías estar en el arte. Bueno, y me encontré nuevamente estudiando el dibujo prácticamente durante 3 años para después pasar al color, pasando por todas las etapas, mucha observación, observar desde lo geométrico hasta lo más complejo. Si hacía un desnudo, bueno, estudiar anatomía para con menos decir más, los músculos, todo. Con poco en el dibujo decir si estás representando un busto, por ejemplo, bueno, de qué material es, si es de mármol, si es de yeso, cuánto pesa, qué textura tiene, etc. Bueno, mi formación como docente en el taller Malvin también me marcó mucho, ¿no? Recuerdo que llegué con mucha incertidumbre y muchas expectativas y cuando se abrieron esas puertas fue como un mundo nuevo, ¿no? El que no conocía y por donde me dejé llevar, pese a que ya tenía un camino transitado en el quehacer artístico y con firmes conocimientos y opiniones arraigadas en mí, dada la matriz de aprendizaje con la que llegué, ¿no? Entonces, el encontrarme ahí en ese lugar, el observar toda la disposición de los materiales, herramientas, ese panel increíble lleno de infinitas huellas de colores, todo eso fue generando en mí mucha curiosidad y mucho deseo de continuar explorando, ¿no? Esta otra alternativa de aprendizaje, distinta a todo lo que hasta en ese momento conocía. En Malvin analicé y comprendí que todo lo que aconteció en el desarrollo de mi lenguaje plástico, que para algunos era adelantado para mi temprana edad, fue también producto de todo ese tiempo incentivado y habilitado para la libre expresión desde mi hogar. Fue un espacio y un tiempo de exploración y explotación de potencialidades. Mucho tiempo en compañía de lápices, de pinturas, me encantaba, horas y más horas. Y ahí fue cuando comienzo con María de los Ángeles, que tenía 8 años. Mis compañeros eran mucho más grandes que yo. Siendo niña era parte de un grupo de adultos que tenían los mismos desafíos y compartiendo un mismo lenguaje. O sea,
perspectiva, claroscuro, modelos de estudio, entre mil otras cosas que aprendí en el taller, eran actividades familiares y cotidianas para mí, ¿no? Digo esto porque para que se entienda el cambio de mirada que tuve que hacer al conocer la modalidad Malvin, porque mi experiencia en la infancia dista de la que llevo a cabo con mi propio taller, ¿no? Como tallerista. Dista aún mucho más de la formación que recibí en Italia. Importantísimo y transformador el proceso que viví en lo práctico, donde paulatinamente fui entrando en el placer de disfrutar el proceso, ¿no? Del hacer por el hacer, y no con una finalidad plástica. Experimenté ser como un ente despojado de preconceptos, donde no importaba la composición, el color, el equilibrio, y me permití entrar en ese mantra de la repetición, de ese ir y venir, de la mesa paleta al panel, habitar un espacio silencioso de retorno al ancestral ritual de la creación, ¿no? Todo esto se dio en un clima de un cambio también, como te comentaba, de un cambio de mirada, ¿no? Una mirada no expectante de los demás, no comparativa ni entre nosotras ni para conmigo misma. Abstraerme, por ende, de los juicios sobre lo que yo hacía, sin sentir la mirada juiciosa de esto está bien o está mal en materia plástica, ¿no? De parte de las profesoras. O sea, el no juicio tal vez al inicio me descolocó, porque esperaba pautas o propuestas de qué hacer, pero paulatinamente ese bloqueo desapareció, producto también del clima que se generaba en el taller, ¿no? Y de la confianza que cada vez crecía más y más a nivel grupal, y el respeto absoluto hacia el otro, y el tomar ese espacio-tiempo para lo vivencial, para la reflexión, para sentir, aprender, para pensar y hacer sin condicionamientos. Por eso yo le doy tanta importancia a lo vivencial de las distintas opciones dentro del taller, de hacerlas propias, para así luego intentar transmitirlas de la mejor manera. Entonces el proceso es valorado mucho más que el resultado final, ¿no? Entendiendo como proceso todas las etapas conforman el taller. Todo el encuadre, ¿no? Concebido para que todo esto se dé de una manera y fluya de manera natural. En todo proceso creativo existen marchas y contramarchas, obviamente. Cuando liberamos la imaginación podemos optar por algo sobre la marcha, cambiamos rumbos, pero para que esto se dé tenemos que estar abiertos a que pase, ¿no? A estar dispuestos a que acontezca. En este contexto, la expresión plástica se podría decir que puede ser planteada entonces como acción lúdica, ¿no? Como un proceso de simbolización y de fiesta participativa. El juego como también generador de participación, comunicación y reflexión. Yo como artista sí me acerco al territorio. Creo que sin observación y sin habitar el lugar es imposible hacer arte, ¿no? Me considero una gran observadora de las cosas. Me gusta acercarme con profundidad a los temas que trabajé en estos distintos años, hice distintas series. Por ejemplo, cuando hice una muestra sobre oficios del campo, fui a establecimientos, hablé con ellos, compartí tiempo, los observé muchísimo, ¿no? Las distintas tareas, para así poder transmitir en la tela con mayor seguridad y fidelidad sus labores. Cuando pinté tango también, hablé con historiadores que me dieron mucho material. Me interesaba recrear la primera época del tango, entonces, qué instrumento sonaba la orquesta, cuándo empiezan a aparecer los otros, recrear todo un ambiente, ¿no? Hasta el mobiliario de la época, observar muchísimos videos de bailarines, así entender todo lo que es su lenguaje corporal y poder también distinguir en la tela si estaban bailando una milonga o un tango convencional. Crear en el cuadro todo un clima, una atmósfera con reminiscencia histórica.